Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Debo decir que hace un calor tremendo aquí en mi región. Bueno, para los que no me ubican, estoy en Chile, en la quinta región, aquí en Viña del Mar. En este preciso momento está haciendo un gran calor. Imagínense que tengo iluminación para poder hacer estos videos y cuánta calor tengo en este momento, queridos hermanos. Pero bueno, de igual forma vamos a hacer un nuevo episodio y en este episodio vamos a hablar de algo que creo que es muy relevante. Y a partir de esta pregunta voy a hacer una crítica o voy a dar una respuesta a algunas cosas que han sucedido a través de los años por no interesarse específicamente en esto. Y cuando me refiero en esto, estoy hablando de la educación teológica de los pastores. ¿Es necesario que un pastor tenga estudios teológicos? ¿Es necesario que un pastor los tenga? ¿Es obligación? ¿Es esto así, queridos hermanos? Y bueno, en este episodio voy a estar respondiendo a esto y también voy a estar reaccionando a algunas cosas que lamentablemente he visto en el evangelicalismo, como lo llamo yo, a esta pluralidad de evangelicalismo a nivel nacional, a nivel latinoamericano, mundial, queridos hermanos, donde el estudio teológico lamentablemente se deja afuera, se deja a un lado y también, y esto es obvio, ya al no tener estudios teológicos o históricos de la iglesia, tampoco se acepta una confesión de fe que, claro, podría ayudar bastante, queridos hermanos. Así que comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Y sé que este video a algunos pastores más del área carismática a lo mejor puede que no les guste, y a lo mejor no solamente a pastores sino también a hermanos que creen en la revelación solamente del Espíritu Santo que les habla allí, ¿cierto? Audiblemente, o a lo mejor en sueños y visiones, y por lo tanto dejan de lado la palabra de Dios o el estudio de ella, que es algo lamentable, déjenme decirlo, es lamentable. Así que comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional con esta pregunta a responder, la cual también puse en la comunidad para que votaran y creo que es la que ha ganado. Así que ¿es necesario que un pastor tenga estudios teológicos formales o a lo mejor autodidactas? No lo sé, es necesario, y es lo que vamos a abordar o lo que voy a abordar en este capítulo aquí en Presbiteriano Confesional. Y recuerda, para terminar esta introducción, si andas buscando buena literatura, ve y busca a mi hermano de Neuma Literatura allí en Facebook, como también en Instagram, queridos hermanos, y a mi hermano de Literatura Un Camino o Librería Un Camino, que también está en Facebook como también en Instagram. Quiero decirle a las otras librerías online que a lo mejor les gustaría que las promocionara a través de un video, que pueden enviar un mensaje, yo no tengo ningún problema. Pero a los que más conozco son a mi hermano de Neuma y a mi hermano de Un Camino. Así que vamos a comenzar en este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno, queridos amigos y hermanos, la pregunta que hice allí en la encuesta en la comunidad es súper simple. O sea, la pregunta dice esto: ¿necesita un pastor, necesita un ministro, o aquellos que anhelan el obispado, el ser pastores, el ser ministros del evangelio, tener estudios teológicos formales, autodidactas? ¿Es necesario que los pastores estudien teología? Bueno, y creo que también la respuesta es súper simple y también súper obvia. Es obvia, claramente que sí. Cada pastor necesita estudio teológico. Necesita formalizar también estudios teológicos. Dios nos llama a conocerlo.
Dios nos llama a conocerlo a través de ¿qué? Del estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Y con esto no estoy dejando de lado la piedad, por favor, ten cuidado con eso. Yo no estoy dejando de lado la piedad, la praxis, la espiritualidad, para nada. ¿Por qué? Porque creo que la fe y la razón van juntas, van unidas, queridos hermanos. Así que creo, queridos hermanos, que hoy día existe una gran necesidad en muchos púlpitos, porque muchos ministros desechan el conocimiento, desechan el estudio diligente de la palabra de Dios. Ahora, queridos amigos, si nosotros estudiamos un poco de historia de la iglesia, cosa que también no se estudia, que no se le toma la importancia que se debería tener sobre este asunto, comprenderíamos que el Evangelio no nace del siglo XIX o del siglo XX hacia adelante, como muchos hoy piensan, o a lo mejor inconscientemente lo asumen, sino que la iglesia tiene una larga historia de siglos y siglos hacia atrás, donde podemos ver que los hombres y los ministros de Dios eran preocupados por estudiar teología formal, por adquirir un conocimiento bien estructurado de la palabra de Dios para poder enseñarlo claramente a aquellos que ponían atención a sus palabras, queridos hermanos. Y con esto vuelvo a repetirlo, no estoy dejando de lado el poder del Espíritu Santo, porque claramente todo estudio teológico debe ser en rodillas delante de Dios, en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Y esto lo he dicho bastantes veces en cada uno de mis videos o episodios cuando hablo sobre este tema. El estudio teológico es muy, pero muy necesario en estos días, queridos hermanos. Me gustaría leer algo de la palabra de Dios que está allí en Primera de Timoteo del 3 al 7. Por favor, ponme un poco de atención. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice esto, queridos hermanos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, queridos hermanos. Históricamente, comprendemos que el ministro, aquel pastor, aquel obispo, aquel que ha sido llamado por el Señor para ser el pastor de las ovejas, debe sí o sí tener estudios teológicos, debe ser apto para enseñar, pero no de una forma mística, no imaginándose o cayendo en éxtasis con nuevas revelaciones, sino alguien que sepa manejar y comprender la palabra de Dios para poder enseñarla a otros, queridos hermanos. Es más, Pablo aquí cuando está describiendo al obispo, cuando está hablando de lo necesario que tiene que haber en el obispo, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Está hablando de un hombre que estudia la palabra de Dios, de alguien que la lee, de alguien que la medita, de alguien que constantemente piensa en ella y la lleva a la praxis. A la praxis, queridos hermanos. Algo que hoy en día cuesta, ¿cierto? Cuesta hablar o comprender o llevar a cabo cuando hablamos de teología.
Hoy día existe mucho sobre este conocimiento abstracto, este conocimiento, como muchos les dicen, conocimiento seco, un conocimiento que nos lleva a la praxis, un conocimiento que claramente es de la boca hacia afuera, pero que no ha transformado el corazón. Dios tenga misericordia, y lo debo decir. Dios tenga misericordia. Soy uno de aquellos que lee. Soy uno de aquellos que toma un libro, que lo estudia y a veces, wow, sí, maravilloso. Pero, a veces en nuestro caminar, queridos hermanos, nuestra voluntad no se está encaminando, dirigiéndose por el camino recto de la palabra de Dios. Y en esto debemos ser objetivos, queridos hermanos. Porque muchas veces somos objetivos para apuntar el pecado de otros, pero no para apuntar nuestro propio pecado y nuestra propia maldad. Con el estudio teológico, queridos hermanos, debemos estar siempre en rodillas y en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Ahora, volviendo al tema. Claramente un obispo, claramente un pastor debe tener enseñanza teológica, debe tener una estructura doctrinal que pueda enseñar a otros. Timoteo recibió una enseñanza de su madre, de su abuela. Después Pablo allí le enseña doctrina, ¿cierto? Y allí lo encamina para que él más adelante pudiera también guiar a la iglesia del Señor. Esto es obvio. Ahora, queridos hermanos, ¿qué sucede a nuestro alrededor? Hay muchos ministros, y vuelvo a repetir, y no es que tenga algo en contra de los hermanos pentecostales, pero mayormente desde el lado pentecostal, o mejor dicho, neopentecostal, el tema del estudio de la palabra es algo delicado, es algo que no se toma en cuenta, es algo que se desecha. ¿Por qué? Porque ellos prefieren las nuevas revelaciones. Y debido a esto han salido nuevos o neoapóstoles, profetas, sanadores, milagreros, etcétera, 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 queridos hermanos. Y déjenme decir que esto nace del pecado de desechar la palabra de Dios. Desechar la palabra de Dios. Ahora preguntémonos algo. Si aquel que está en el púlpito está predicando algo que no es correcto, ¿cómo estarán aquellos que lo oyen cada domingo, o un martes, o un jueves, en el estudio bíblico, entre comillas, queridos hermanos? El evangelismo, o el evangelicalismo, mejor dicho, en estos tiempos sufre, ¿por qué? Por líderes, queridos hermanos, escúchame bien, líderes que no son capaces de tomar la responsabilidad teológica y espiritual. ¿De qué? De acercarse más al Señor, de buscar más de la presencia de Dios, pero a través del estudio diligente de la palabra de Dios. De poder sacrificarse día a día para poder comprender y tener un conocimiento más amplio para poder enseñarlo a otros. Aquel hermano débil en la fe que necesita aliento, que necesita comprender cosas que para él a lo mejor le son muy difíciles. Hoy el evangelicalismo lamentablemente va en caída libre, como lo decía hace el día de ayer con mi hermano Alejandro González Vivero. Creemos que el evangelicalismo hoy en día va en caída libre, hacia un agujero tremendo, queridos hermanos, porque la iglesia hoy no está bien. La congregación de los santos se ha desviado por caminos alejados de la verdad, de la palabra de Dios. Tú puedes meterte a un grupo, haz este ejercicio. Mira, tómame atención. Y por favor, haz este ejercicio. Hazme caso. Ingresa a la plataforma Facebook. Busca un grupo que diga evangélicos evangélicos de todo el mundo, no sé, etcétera, etcétera. O pentecostales, o evangélicos. Ingresa allí. Envía la solicitud. Y cuando estés allí adentro, queridos hermanos, vas a ver las barbaridades que existen en grupos supuestamente cristianos. Las cosas que se hablan, las cosas que se preguntan, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún grupo de aquellos comprende verdaderamente qué es el evangelio. Ninguno de ellos comprende que el hombre ha muerto en delitos y pecados, que el hombre está perdido,
que el hombre no puede salvarse a sí mismo, que la ira de Dios está sobre el hombre y que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario en sustitución por su pueblo. Eso, queridos hermanos, no lo comprenden. No comprenden que el Hijo unigénito, vino a este mundo, se encarnó y cumplió la ley, aquella ley que se nos exigía a ti y a mí, queridos hermanos, en sustitución por cada uno de nosotros. Eso, queridos hermanos, no se habla en grupos evangélicos, no se habla en grupos carismáticos allí en las plataformas. ¿Con qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con barbaridades. Te vas a encontrar con que si el hombre puede usar pantalón virillo o no sé, puede usar barba o no. Te vas a encontrar si la mujer tiene que cortarse el pelo o no tiene que cortarse el pelo. Esas son las discusiones, queridos hermanos, que los demonios, que el diablo, que mi hijo está viendo Dragon Ball Z y está endemoniado, o etcétera. Puras cosas de ese estilo tú vas a encontrar en grupos evangélicos del lado más carismático. Ahora, si nos vamos a otros grupos, como de teologías un poco más reformadas, académicas, existe el otro problema, el problema del academicismo, el elevar lo académico por sobre la palabra de Dios. Por otros lados tenemos grupos donde el progresismo ha ingresado, el liberalismo teológico, y ya se están discutiendo temas como es que si alguien se percibe como una mujer, se percibe como hombre, entonces debemos tratarla como hombre y tratarlo de él. Bueno, por allí una página muy conocida, The Gospel Coalition, y lo digo claramente, sin, como se dice acá en Chile, sin pelos en la lengua, publicó allí un artículo tratando a una actriz que ya no quiere que la vean como ella, sino como él, y en el artículo lo trataba de él, de él. O sea, ¿de qué estamos hablando? Existen graves problemas hoy en día, graves problemas. El ministro, el pastor, el obispo necesita estudio teológico, pero también, queridos hermanos, necesita pilares, queridos hermanos, o mejor dicho, cercas, que eviten que ese ministro se vaya por el liberalismo, se vaya por caminos alejados de la verdad histórica. Y eso, queridos hermanos, tiene que ver también con las confesiones históricas que hoy en día se desechan, queridos hermanos, por una gran e innumerable cantidad de personas, o mejor dicho, cristianos evangélicos en este tiempo. El ministro necesita estudio teológico, sí o sí, queridos hermanos. Así que esta es una responsabilidad, la cual, si tú estás estudiando teología, o si tú a lo mejor estás en tu congregación, porque a eso apunta este episodio, si tú estás en tu congregación, tienes el deseo de servir, tienes el deseo a lo mejor más adelante, un deseo, creo yo, que ha puesto el Señor en tu corazón de predicar el Evangelio, también debes ser diligente, responsable y sacrificar tu vida en estudiar profundamente y de forma diligente la palabra de Dios. Debe ser alguien aprobado, no un neófito. Aquí lo dice el apóstol Pablo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que, queridos hermanos, esto es muy, pero muy importante. Bueno, también me gustaría a lo mejor definir un poco qué es teología. La palabra teología proviene de dos palabras griegas, queridos hermanos: teos igual Dios y logos igual palabra, pensamiento o razón. Por lo tanto, la teología tiene que ver con el razonamiento humano sobre Dios, o el pensar de los hombres en Dios. La palabra logos también se utiliza para significar el estudio de algo. Entonces también podría decirse que la teología es el estudio acerca de Dios. Debe quedar claro que la teología no es un estudio insondable, casi místico de la palabra de Dios, que está más allá de la comprensión del creyente promedio. Al contrario, la tarea de la teología es muy asequible para los cristianos y en este caso para los pastores. Es necesaria, queridos hermanos. Es necesaria. La teología tiene que ver con estudiar, queridos hermanos, como dice acá, el estudio acerca de Dios.
pero claramente no es como el estudio que nosotros podemos hacer de tomar a lo mejor una flor, no sé, queridos hermanos, un animal, y a lo mejor empezar a estudiarlo, mirarlo, ¿cierto? Y no, el estudio teológico no es así. Nosotros dependemos de Dios para poder conocerlo, para que Él se revele a nuestras vidas. De igual forma, cada ministro tiene la necesidad de estudiar teología, tiene la necesidad de estudiar teología de forma formal, o si no, de una forma autodidacta, pero debe este ministro tener estudios teológicos. Si está en una congregación, en una denominación, y hablo de a lo mejor de un joven, de un hermano, que quiera servir al Señor y desee estudiar, bueno, claramente puede ingresar al seminario, al instituto bíblico, que pueda tener esta denominación en particular y así formalizar sus estudios, queridos hermanos. Pero por otro lado, si un hermano tiene todo el deseo de servir al Señor y no existen iglesias alrededor, claramente puede estudiar de una forma autodidacta, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir algo que creo que es muy importante hoy en día. Si no existe una confesión de fe histórica, una confesión que sea conservadora, que sea ortodoxa, existe el peligro, queridos hermanos, de poder desviarse hacia teologías que son contrarias al cristianismo histórico. Por lo cual, creo yo también que no solamente el pastor debe estudiar teología, sino que también debe suscribirse o sujetarse a una confesión de fe histórica, queridos hermanos. Y claramente una perspectiva, cual el nombre lleva a este canal, presbiteriano confesional, el pastor o el ministro, en este caso de una iglesia presbiteriana, debe suscribirse. El pastor presbiteriano confesional debe suscribirse a la confesión de fe, en este caso la confesión de fe de Westminster, catecismo mayor, catecismo menor y también las tres formas de unidad, ¿cierto? Que serían Dort, Heidelberg y Belga. Esto es necesario, totalmente necesario. Así que, queridos hermanos, me gustaría tocar un versículo más de la palabra de Dios que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 2, y dice esto, queridos hermanos: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros idóneos. Y esto no tiene que ver exclusivamente con el carisma, de que sean personas dóciles, amables y nada más que eso, sino tiene que ver con que tengan un conocimiento doctrinal, estructurado, que sepan enseñar a otros, que sepan guiar a otros por el camino recto de la palabra de Dios. Y hoy aquello escasea en una gran cantidad de pastores que desechan el conocimiento teológico. Y lo vuelvo a repetir, no es que yo tenga algo en contra de los hermanos pentecostales o neopentecostales, para nada. Conozco a hermanos pentecostales que son muy estudiosos, y eso es verdad. Existen hermanos pentecostales que estudian teología, han estado en seminarios, en institutos bíblicos, pero si tuviéramos que verlo en forma numérica, sería como el 10% de todo lo que tiene que ver el carismatismo. Existe una gran cantidad de ministros que hoy día desechan el estudio teológico, desechan el estudiar historia de la iglesia, desechan estudiar hermenéutica, exégesis, idiomas, desechan aquello. ¿Y en qué se respaldan? ¿O en qué creen? Creen en nuevas revelaciones, creen en que el Espíritu les puede hablar de forma audible y sacan revelaciones que a veces son contrarias a la palabra de Dios, o en otro caso sucede que existen ministros que han sido condicionados por ideologías que son contrarias a la palabra de Dios, en este caso ideologías políticas, como lo hemos visto en este último tiempo, ideologías políticas de izquierda, comunista, marxista, ¿cierto?, que hacen ver el evangelio y muestran al pobre, la justicia social, etcétera, etcétera, y muchos se han guiado también, o se han, mejor dicho, inclinado hacia ese camino. ¿Por qué? Por no tener estudios teológicos e históricos de
la palabra de Dios, historia de la iglesia, queridos hermanos. Y vuelvo a repetir, es algo muy, pero muy necesario en estos días. Ahora, ¿estudias tu teología? Bueno, si estudias teología, querido hermano, es necesario que Dios nos enseñe. Esa debe ser tu oración y debe ser mi oración. Señor, sé tú quien me enseñe. Señor, sé tú quien abra mi entendimiento. Señor, sé tú quien me guíe por estos caminos. Señor, que a veces no puedo comprender. Pero Dios, queridos hermanos, nos puede iluminar. Dios nos puede guiar por aquellos caminos de verdad en su palabra y por la guía del Espíritu Santo. Así que si estás estudiando teología, ánimo, hermano. Si quieres servir en tu iglesia, ánimo, hermano. Esfuérzate, sé valiente, sacrifícate, queridos hermanos, porque esto toma tiempo, toma sacrificio y cuesta, debo decirlo, cuesta mucho. Pero si presentamos todo delante de Dios, confiamos en el Señor, todo saldrá bien. Me gustaría hacer algunas recomendaciones. Yo he estado haciendo algunos podcasts sobre la Confesión de Fe de Westminster y hablando sobre los ministros y la necesidad de que ellos se suscriban a una confesión de fe histórica. Quiero recomendar este libro que es la Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio de Williamson, y yo creo que este es un buen libro para comenzar. Un excelente libro para comenzar, viene con preguntas para estudio, así que si quieres estudiar en profundidad, o comenzar mejor dicho, porque aquí no vas a encontrar mucha profundidad, es algo básico, este libro te lo puedo recomendar. Y también tengo por acá, voy a sacar el primer tomo sin que se me caiga el otro, este que es Teología Sistemática Reformada de Joel Bick, queridos hermanos, es muy buena. Muy buen libro, muy bueno. Bueno, en inglés es un solo tomo, pero en español el primer tomo llegó en 2. Así que este libro lo recomiendo, queridos hermanos, cómprenlo, y como he dicho ya bastantes veces, lo pueden encontrar con mi hermano de Neuma Literatura, o si no, con mi hermano de Literatura Un Camino. Así que eso ha sido todo por hoy, queridos hermanos. El ministro necesita estudio teológico, es necesario para poder guiar a otros por el camino de la verdad. Así que nos vemos en un nuevo episodio, y recuerda suscribirte un poco más abajo a mi canal y dejar un buen like para apoyar el canal. Y si quieres apoyar el canal de otra forma, algunos se ofenden con esto, pero es así. O sea, si quieres apoyar al canal de alguna forma, o de otra forma mejor dicho, porque esto también tiene que sostenerse, ¿cierto? Existe un apartado abajo del video que dice unirte, y al unirte te estás uniendo a la membresía, y al unirte a la membresía puedes pagar. ¿Por qué? Existen, creo, 3 clases de donadores: el 1, el 2 y el 3, es obvio. Pero puedes pagar, creo, 1.000, 1.500 o 2.000 pesos, que son mensuales, queridos hermanos, mensuales. Y eso ayudaría a que el canal pueda también crecer, pueda subsistir también, pueda a lo mejor, seguir creciendo, nada más que eso. Así que, queridos hermanos, nos vemos en un nuevo episodio en Presbiteriano Confesional.